Muy buenos días con todos. ¿Me confirman, por favor, la clase está siendo grabada? Sí, licenciado. Sí, Excelente. licenciado. Muy bien, chicos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. Esperando, pues, que se encuentre muy bien. No se olvidará, por favor, de revisar la plataforma. Ya tenemos los cuestionarios habilitados, en este caso, para que ustedes lo puedan trabajar, ¿no? Recordarles también que tenemos pues dos intentos en los cuestionarios. Es decir, si yo hago el primer cuestionario y oh sorpresa, saco una nota de 5, ya por darles un ejemplo, ¿no? Y digo la verdad, no tengo la nota muy bajita, deseo recuperarla, vuelvo a realizar el segundo intento. Ahora, en el segundo intento yo saco la nota de 9. Entonces, la primera nota, bueno, en este caso, la primera nota que saqué 5 y la segunda nota que saqué 9, ¿sí? La nota de 9 va a quedar en el cuestionario, ¿sí? Es decir, va a quedar con la nota más alta, en este caso, que sacamos en la actividad, ¿no? Ahora, si en el mejor de los casos doy la pruebita, doy el cuestionario y saqué la nota de 9, ya por darles un ejemplo, ¿no? Entonces digo, la verdad, tengo una bonita nota y la voy a dejar ahí. Entonces, recordarles, ¿no? Que tenemos dos intentos y es opcional, ¿sí? Para que ustedes directamente lo puedan trabajar. Adicionalmente a eso, por favor, no se olvidará de presentar documentos, certificados, actas, cédulas, ¿sí? Que es sumamente valioso que ustedes que ya están en tercero, todos los documentos lo tengan al día para que puedan ingresar a su proceso de graduación, ¿no? Entonces, muy importantísimo que por favor todo lo mantengan al día. De igual manera, pues tratemos de estar al día en las pensiones correspondientes, ¿no? Para no tener contratiempos al finalizar el año lectivo, con pagos que tal vez nos falten, tal vez directamente atrasarnos un poquito. Entonces, tratemos de estar al día en todas las actividades, ¿no? Bien, chicos, la anterior semana nosotros estábamos revisando un poquito acerca de la conquista española en América, ¿no? Especialmente las afectaciones que tuvo la población indígena. Si recordamos un poquito, ¿qué tipo de enfermedades trajeron los españoles? El sarampión. La gripe. Ya, muy bien, ¿qué más trajeron? Vamos a nombrar, teníamos algunas enfermedades, a ver. Que era La muy fiebre, el La mujeriego. viruela, sarampión, la viruela, la las viruela, paperas, excelente. La viruela. Disculpe, licenciado, creo que eran muy mujeriegos. la peste bubónica, Paperas también. La peste bubónica. peste bubónica, muy Venerias. bien. Bueno, en el caso directamente de enfermedades, ¿no? La fiebre amarilla, lo que es la gripe, lo que es la viruela, lo que es el sarampión, ¿no? Que son enfermedades que obviamente son tratadas en la actualidad. Sin embargo, para aquella época, realmente la situación y las condiciones eran muy diferentes, ¿no? La población en este caso era la más afectada y obviamente pues era la que más sufría, eran los indígenas en general, ¿no? Entonces era una condición sumamente difícil, ¿no? Ahora, también es importante, ¿no? Un segundito, establecer que las enfermedades prácticamente diezmaron a la población indígena en su gran mayoría, ¿no? Entonces, obviamente, los indígenas eran los más afectados y, sobre todo, directamente facilitó a que los españoles prácticamente llegaran a conquistar el continente americano de la mejor manera, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de animales introdujeron los españoles al continente americano? ¿Cuáles eran? ¿Recordamos? Los caballos. Licenciado,
¿me puede decir en qué página estamos, por favor? Estamos en la unidad número 2. En este Muchas caso gracias. los animales eran caballos, cerdos, vacas, ovejas, cabras, perros, gatos, gallinas, etcétera. Excelente, muy bien. Por ejemplo, en el caso directamente de los animales que tenían los indígenas acá, que los utilizaban como animales de carga prácticamente, ¿no? Encontramos lo que es la llama, encontramos lo que es la alpaca, ¿no? Entonces, si bien es cierto, nosotros podemos establecer que los animales que introdujeron los españoles prácticamente servían para todas las actividades, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de actividades realizaban los indígenas acá? Prácticamente lo que era la agricultura, sobre todo directamente utilizaban los animales de carga. De igual manera, nosotros podemos establecer que la conquista facilitó tanto el incluir nuevos aspectos religiosos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de dioses tenían los indígenas, si recordamos un poquito? El sol, la luna, El sol, El rey del la sol, luna, la tierra. la luna, La luna, tierra. tierra. Excelente, muy bien. Entonces, miren, ¿cómo la conocían a la luna los indígenas? ¿Con qué nombre? Si recordamos un poquito, ¿con qué nombre conocían los indígenas a la luna? Madre, Mamaquilla, muy bien. A la Pachamama. tierra, La tierra. La madre tierra, muy tierra. bien. Al sol, ¿con qué nombre lo conocían? Inti. Inti. Inti, muy Bien. bien. Entonces, miren, prácticamente tenían dioses, en este caso, muy representativos, ¿no? Ahora, si bien es cierto, con esta llegada prácticamente dio paso a otras organizaciones administrativas que llegaron al continente americano, ¿no? Como fue el caso directamente de establecer Sí, su arte, es decir, el arte colonial. colonial, ¿no? Que prácticamente fue una enseñanza que los españoles realizaron hacia los indígenas con la finalidad de crecer su arte, ¿sí? Más que todo su cosmovisión religiosa y el control hacia los indígenas dentro de estos territorios, ¿no? Ahora, me regalan un segundito, por favor, ya les voy a compartir pantalla y la vamos a revisar, por favor. Muy bien, realmente un segundito, por favor. Parece que tenemos problemas de la conexión. Pregunta, ¿ya no están cortando la luz, verdad? ¿O sí? Bien, no, ya, Sí, aparentemente. a mí sí me cortaron. buenos días, buenos días. A veces acá en Guayaquil sí, ya, pero se va Ya por 10 no, lo minutos. que pasa es que no pagan el internet. Hay razón, tiene razón Ya, en muy eso. bien. Puede ser, muy bien. Bueno, ya les voy a compartir. Regálenme un segundito, por favor. Todavía no llega fin de mes. ¿Qué fecha estamos? Profe, estamos Dígame, por favor. 23 23 estamos. de marzo. 23 de marzo. Profe, Día sí, del debate. le quería preguntar la página en la Sí, que no, estamos exactamente. hoy día es el día del La debate, página, pila con Novita. la página de, perdón, dígame, por favor. Sí, en la que estábamos ahorita, me perdí. Unidad 2. Pues, Mm, no, todavía no les he compartido nada, por favor. Estamos en la unidad número 2. Unidad 2. Gracias, profe. Sí, muy bien. Unidad número 2. Página 40.
Ok, bueno, parece que tenemos problemas de la conexión. Bueno, ahora, directamente, ¿no? Cuando hablamos del arte colonial, la mayoría de los españoles, como ustedes saben, eran sumamente religiosos. Y en el tema directamente de las conquistas, siempre llevaban a un sacerdote, en este caso, que les ayudaba a expresar su religión, ¿no? Por ejemplo, cuando Pizarro tuvo el contacto con Atahualpa, prácticamente estaba un sacerdote y le indicó la Biblia a Atahualpa, ¿no? Atahualpa, pues, no logró interpretarla y obviamente la lanzó al piso, cosa que los españoles lo vieron como un ataque a su religión y obviamente después lo asesinaron, ¿no? Ahora, como ustedes saben, la Biblia nos habla de los indígenas, no nos habla, ¿no? Ni de los afrodescendientes, por ende, pues consideraban que eran animales, ¿no? Una vez que directamente los españoles derrotaron a los indígenas, empezaron a traer toda su costumbre europea al continente americano, ¿no? Y eso incluía lo que son las obras de arte, especialmente en pintura, en escultura y en las obras de arquitectura, ¿no? Prácticamente nosotros podemos establecer que el arte en América colonial llegó justamente con la conquista de los españoles, ¿no? Aquí prácticamente se da una fusión de las mezclas, ¿ok? Entre el pensamiento europeo y las cosmovisiones indígenas. La mayoría de las obras de arte, que en este caso lograron desarrollar los españoles en el continente americano, prácticamente tuvieron un enfoque religioso, ¿no? Es decir, las representaciones de Jesús, de José, de María, de los ángeles, de los santos, en este caso prácticamente eran realizados en las pinturas, ¿no? Además de ello, tres tipos de arte llegaron a América colonial: el barroco, renacentista y el rococó, ¿no? Que prácticamente eran tres tipos de artes en donde se dibujaban dentro de uno de ellos, ¿no? Prácticamente al ser humano con la naturaleza, dibujaban directamente las representaciones divinas, Jesús, María, los apóstoles, ¿sí? También representaban la vida aristocrática, en este caso, de la élite española, ¿no? Mediante sus dibujos. Ahora, cuando nosotros hemos ido tal vez a las iglesias del centro histórico, hemos observado lo que son decoraciones y nos dice autor, tal persona, fecha, tal persona, nombre de la obra, ¿verdad? Sí, sí, así es. Excelente, muy bien. Y en su momento también hemos encontrado alguna obra que nos diga anónimo. Sí, Sí, se ha encontrado, sí. Excelente, muy bien. Hemos hecho la ruta de las iglesias, especialmente las personas que viven en Quito. Sí, profe. Desde luego que sí. Excelente, muy bien. En las rutas de las iglesias, bueno, ahí directamente no encontramos iglesias emblemáticas, pero sobre todo encontramos dibujos, pinturas, en donde nos hablan de algunos autores, en este caso de algunas obras. Sin embargo, cuando ustedes encuentran una obra que nos diga anónimo, por lo general, prácticamente esa obra la hizo un indígena. Y los españoles prácticamente veían con malos ojos a los indígenas, por ende directamente colocaban sobrenombres, ¿no? Entonces ahí podemos determinar, en este caso, que las obras de arte prácticamente fueron ayudadas por los indígenas, ¿no? Los europeos prácticamente les enseñaban para facilitar su trabajo, ¿no? Y obviamente pues las obras de arte tenemos en Quito, también podemos observar las construcciones sumamente hermosas que tenemos dentro de las iglesias. Por ejemplo, en el Ecuador o en Quito especialmente, ¿no? ¿Cuál es la iglesia más antigua que tenemos? El Belén. la La basílica. basílica, La Basílica, muy bien, excelente. Otra iglesia emblemática que tenemos acá. San La, Francisco, la Piña. compañía de La Jesús. catedral. Francisco, San Francisco de Quito.
Está la Excelente, muy basílica como bien. más antigua y luego está la San Francisco. La Basílica de San Francisco, ¿no? ¿Qué tipo de leyenda tiene esa iglesia? ¿La hemos La de escuchado tal Cantuña. vez? La de Cantuña. Esto de La Cantuña. de Cantuña, muy bien. ¿Qué nos dice esa leyenda? Que fue construida por el diablo y sus diablitos. Le engañó al diablo. Cantuña. Cantuña le engañó con un pacto y a la final salió ganándole al diablo, según la historia. Excelente, muy bien. Se menciona que esa iglesia no fue construida directamente por, según la leyenda, no por el diablo, ¿no? Y obviamente pues hizo un contacto con Cantuña, que él era encargado directamente de edificarla, y obviamente pues la realizó, ¿no? Pero con el pacto de que terminara toda y Cantuña ocultó una piedra y obviamente pues el pacto no se cumplió, ¿no? Sin Profesor, embargo, disculpe, todas las iglesias son realmente emblemáticas. prácticamente, ¿no? Que estas obras de arquitectura, ¿sí? Son el reflejo vivo del arte colonial, ¿no? También se fundan lo que son escuelas, colegios, universidades en la mayoría de los territorios de América colonial. Por ejemplo, ¿cuál es la universidad más antigua que nosotros tenemos aquí en el Ecuador? La central. Sí, como dijo, Central del Ecuador. Muy bien, Universidad Central. aproximadamente, ¿en qué año se fundó la universidad? 1651. Excelente, muy bien. Entonces, miren, prácticamente se da un crecimiento sumamente acelerado, sobre todo en la construcción de escuelas, colegios, universidades, pero también sobre las iglesias, ¿no? Los españoles crearon una normativa en la cual decía que por cada ciudad que se crea, prácticamente debe existir una iglesia. Y la iglesia prácticamente debe colocarse al centro de las ciudades, ¿no? Entonces, por ende, prácticamente era una obligación, ¿sí? Crear las iglesias, ¿no? Dentro de ellas también podemos observar trabajos en madera, trabajos con materiales preciosos, trabajos directamente que nos hablan del aspecto religioso de la Biblia, santos, ángeles, arcángeles que tenemos, ¿no? Hemos observado tal vez el altar mayor que tiene el Quinche, la iglesia del Quinche. Sí. Excelente. ¿Qué figuras podemos encontrar ahí? Querubines. Muy bien, querubines, excelente. Ok, encontramos lo que son representaciones religiosas, trabajos, decoraciones tanto en el techo, en el piso, en las paredes en general, ¿no? Muy bien, entonces miren, un legado sumamente fuerte. Recordemos también, en este caso, que los españoles empezaron a establecer lo que son la construcción, especialmente, ¿no? De las iglesias, universidades, de las ciudades sumamente grandes que tenemos Licenciado, aquí ¿puede hacerle en una Ecuador. pregunta? Sí, dígame, por favor. Licenciado, todas las iglesias son emblemáticas porque debido a su historia. ¿Está bien? Muy bien, excelente. No hizo una pregunta. Eso no. Muy bien, excelente, excelente, muy bien. Está Todas las muy iglesias. bien. Ok, sí, le escuchamos ahí, muy bien. Todas las iglesias, obviamente, pues tienen su importancia, ¿no? Sin embargo, nosotros también podemos atribuir, ¿sí? Que la construcción de cada una de ellas fue por orden y, en este caso, obligación de los españoles, ¿no? Además de ello, aquí aparece lo que perdón, como la escuela quiteña, ¿sí? En donde prácticamente enseñaban a los indígenas las actividades artísticas, pintura, escultura,
trabajos en mármol, en yeso, mosaicos, y obviamente con la finalidad de que ellos les ayudaran, ¿no? Y dentro de esa escuela quiteña aparece un célebre escultor conocido como Manuel Chili Caspicara, ¿sí? Que prácticamente era un gran indígena, tenía una gran habilidad en el arte. Sin embargo, para aquella época, realmente el tener la posibilidad de hacer sus obras o el tener directamente la potestad y el apoyo de los españoles era sumamente difícil, ¿no? Y en algunos casos, la mayoría de los indígenas tenían que cambiarse su apellido para directamente poder acceder a estas escuelas, ¿no? Por ejemplo, nosotros conocemos la escuela del Colegio San Andrés. Aquí en Quito, ¿dónde queda el Colegio San Andrés? Atrás del Crisantro Sur. Atrás, perdón. Tumbe. En la Tumbe. Quitumbe. Centro Sur. San Andrés, muy bien. Bueno, generalmente no se encontraba antes en la Villa Flora, pero obviamente lo tenemos acá en el sur, ¿no? Ahora, si bien es cierto, parte de ese gran colegio se establece que tuvo sus inicios dentro de esta época, ¿no? Pero para aquel entonces se le conocía como la Escuela de Oficios y Artes, ¿no? Además, es importante mencionar que la mayoría de universidades, colegios que fueron fundadas en la época colonial, prácticamente lo hicieron por órdenes religiosas, ¿sí? Órdenes, en ese caso, que daban la potestad de crear lo que son las iglesias y sobre todo construir lo que son los colegios y universidades, ¿no? Ahora, si bien es cierto, como les mencionaba, en la escuela quiteña también aparece otro representante, otro escultor sumamente emblemático, conocido como Bernardo de Legarda. Y él nos dejó esta obra que nosotros la conocemos justamente en el Panecillo. ¿Qué obra tenemos en el Panecillo? La Virgen. La Virgen sobre la culebra aplastada. La Virgen del Panecillo. Muy bien. La Virgen del Panecillo, que en ese caso, ¿no? Podemos establecer que tiene algunas características. Por ejemplo, ¿qué tipo de características tiene esta obra? Está sobre una culebra, le está aplastando sobre Sobre el mundo. indica como que está el bien sobre el mal. Excelente, que se encuentra el bien sobre el mal. Muy bien, ¿no? Y sobre todo está directamente las espaldas al sur de Quito, ¿no? Muy bien. Prácticamente es un recuerdo, por decirlo así, del gran arte que logró desarrollarse aquí en Quito, ¿no? También podemos interpretar que otra de las técnicas muy grandes que lograron desarrollarse acá fue la técnica del encarnado, ¿ok? Prácticamente era sacarle la vejiga al borrego y con esa vejiga prácticamente, ¿sí? Rociar en todas las obras, ¿no? Eso permitía directamente a que las obras prácticamente tendrían un poquito más de vitalidad, tendrían un poquito más de brillo, tendrían un poquito más de naturalidad, ¿no? Entonces, realmente el arte como tal prácticamente lo seguimos teniendo en nuestro territorio y sobre todo dentro de nuestras iglesias, ¿no? Por ejemplo, si yo preguntara, en casita nosotros tenemos tal vez la imagen religiosa, bueno, de aquellas personas que somos religiosas, ¿no? La imagen tal vez del niño Jesús, de la Virgen María, de los angelitos, de los santos, en pequeñas decoraciones. ¿Tenemos en casita tal vez? Sí. Sí. Sí, sí. Excelente, muy bien. Las tenemos, ¿no? Obviamente, pues tenemos diferentes formas de establecerlos, de representarlos, y también tenemos lo que son aspectos religiosos sumamente
viables, ¿no? Es decir, decoraciones muy bonitas en la sala, también podemos hablar de las representaciones, pero sobre todo también del trabajo en los mosaicos, ¿no? Cuando nosotros vamos a las iglesias, vamos a la Virgen del Quinche, observamos lo que es la decoración tanto en el piso, en las paredes, en los muros, ¿no? Otra situación importante fue de que los españoles dibujaban las imágenes de un sol en la puerta principal de las iglesias. Y eso lo hacían para que los indígenas se adentraran más rápido a su religión. Por ejemplo, cuando ustedes visiten las iglesias del centro histórico, por no decir todas, siempre al momento que ingresen en la puerta principal, observen hacia el techo. Sea de la parte de arriba o en la partecita de abajo, van a encontrar la imagen de un sol. Entonces, el sacerdote decía a los indígenas, entrad, que aquí está su Dios no está afuera, sino lo tienen aquí adentro. Y la mayoría de las iglesias fueron construidas en sitios en donde los indígenas realizaban sus costumbres y tradiciones a sus dioses, ¿sí? Entonces, eran situaciones sumamente difíciles y que el arte prácticamente de los europeos lograron introducirse en nuestro continente, obviamente introduciendo lo que son sus pensamientos religiosos, sus formas de vida, la educación que ellos tenían, ¿sí? Las condiciones económicas, sociales, culturales, que prácticamente mejoraron, por decirlo así, para los españoles como tal, ¿no? Y el arte que nosotros tenemos hasta el día de hoy sigue siendo un reflejo vivo del gran desarrollo que tuvieron los indígenas, pero obviamente sometidos a manos de los españoles, ¿no? Bueno, esperemos un segundito, parece que la señal se va a restablecer y es de mi sector, ¿no? Para indicarles unas pequeñas imágenes en donde tenemos esta gran variedad, ¿no? Pero en fin, cuando nosotros visitemos las iglesias, prácticamente vamos a encontrar estas grandes obras, ¿no? De Jesús, de María. Cuando visitemos universidades antiguas, ciudades emblemáticas, ¿ok? Podemos encontrar estas características propias. Licenciado, disculpe, voy a salir de clase, que me toca trabajar, me llamaron ahorita en la empresa, tengo que presentarme. Ya, muy Disculpas. bien, excelente. No se preocupen, no se olvidará de notificar, por favor. Muy bien. Licenciado, perdón, tengo el mismo problema. También tengo que salir de clases. Tengo una emergencia, por favor. Muy bien, por favor, pueden retirarse, muy bien, no hay ningún problema. Notificarán, por favor, en los grupos para que los demás profes estén al pendiente, por favor. No, en fin, parece que es nuestro sistema por acá. Pero bueno, bien chicos, por favor, vamos a hacer una, bueno, no actividad, ¿sí? No va a haber ninguna actividad. Solamente quiero que por favor, para la siguiente semana, por favor, busquen 5 iglesias, no muchas iglesias, 2 iglesias nada más, que aquí en el Ecuador, en este caso, ¿no? Contemplen el altar mayor, o sea, que tengan el altar mayor más grande de todas. Por ejemplo, digo yo, San Francisco de Quito, ¿sí? Entonces, quiero que por favor miren, ingresen al internet, ingresen al YouTube, vean videitos acerca de cómo son los altares mayores que tienen las iglesias aquí en el Ecuador. Y la siguiente semana yo les voy a preguntar, ¿sí? Yo mismo les voy a preguntar, por favor. Profe, o sea, leemos, buscamos. No, solamente ustedes van a buscar 2 iglesias de las cuales más les llame la atención, ¿sí? Sobre todo en el altar principal, ¿sí? Quiero que por favor observen cuál de todas las iglesias que ustedes revisen son las que el altar mayor tiene más grande, ¿sí? Fuera de la iglesia de San Francisco. Entonces, bueno, yo la dije, ¿no? Iglesia de San Francisco. Ustedes pueden buscar otras iglesias y decir, profe, la verdad, encontré aquí, esta de acá, y me parece que esas son las más... Ahí aprovechan a ir a la iglesia y a confesarse, compañeros. Muy bien, puede ser una gran idea. A pedir que Diosito nos graduemos todos. Muy bien, a pedir y que nos ayude principalmente el profesor de historia.
y que todos directamente se gradúen con las mejores notas, ¿ok? Bien, chicos, pues nos quedamos hasta ahí, por favor. Pasen un bonito día, se cuidan mucho. Dios me los bendiga siempre. Nos vemos la siguiente Gracias, semana. compañeros invitados al bar. Gracias.